ausente de los caprina en mitad de la penitencia que invitó no ser abono de la vaca. Esa no está presente en la caprina en Chile, pero sí está no será Bovis, que es la que los el bovino, que entonces esa es una enfermedad técnica conectada, tiene cierta presentación, etc. Te odio. ¿Cómo la pregunta? No necesariamente, se refiere a la presentación de una enfermedad que es una presentación esperada, que está presente en el país y que tiene una curva más o menos normal de presentación año tras año, o depende del tiempo y prioridad. Una epidémica, eso ya es cuando se dispara por sobre lo normal de la presentación a nivel superior al esperado o al medio. Y en pandemia es cuando ya pasa de concurso tiempo. Una epidemia o una episodia, como se dice. Por ejemplo, la empresarial, el rol empresarial, los focos empresariales, consideremos como un episodio. Bien, en el caso de María no estaba en endémica, ahora sí, pero una presentación muy grande, un periodo bajo de tiempo. En estos casos, muchas frecuencias. Pero no entendí, la epidémica es lo mismo que pandemia. Sí. Ah, O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que epidemia o episodia se refiere básicamente a un país o región, una zona. Cuando es pandemia es cuando es intercontinental, global. El COVID fue una pandemia, porque estuvo presente en Copa. Hubo continentes que se fueron. ¿Epidémica sería como regional o nacional? Puede ser local, regional, nacional, etc. ¿Ya? Es pero ya, un aumento considerable sobre lo normal en algún lugar. pero ya pasó, por ejemplo, si Chile y Argentina que están con la misma enfermedad, ya es pandemia, ¿no? ¿O no? ¿Sigue siendo epidémica? No, epidemia o dentro de cada país, la pandemia ya es global, los 5 continentes, o muchos continentes. Y después hay una presentación que es regular, de repente, un poquito de ahí, es esporádica, tal como le dice su palabra. Y enfermedades, como graficarlo, así ocurre en un periodo de tiempo determinado, que puede ser 1 año, 3 años, 5 años, ustedes quieren medirlo. Ya hay presentaciones esperadas, estacionales. En la epidemia, en muchos casos, en el periodo de tiempo, sobre lo esperado. Y la esporádica, un caso tolerado, unos pocos casos. Esa es la diferencia a grandes rasgos. Entonces, para poder determinar o caracterizar la presentación de enfermedad endémica, epidémica o esporádica, evidentemente necesitamos registros y datos desde muchos años hacia atrás. Es imposible establecer o clasificar si no tenemos esos datos. Y empezamos con la definición de historia natural de la enfermedad y factores determinantes de la enfermedad. Como les decía en la primera clase de historia natural de la enfermedad, el concepto no significa un relato historiográfico de la enfermedad, no significa que una enfermedad en particular fue detectada y diagnosticada por primera vez en Francia en el año 1850 y después se extendió a los restos de los países de Europa y después pasó al continente americano. No. Eso no es la historia natural, porque uno se puede confundir por la palabra historia. No, la historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad
desde el inicio hasta su resolución en condiciones naturales. Dice, en otras palabras, la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad cuando se abandona su propio curso, esto es la ausencia de intervención. Es natural definir cómo se presenta la enfermedad tal cual en condiciones naturales, sin intervención. Eso es el concepto natural de la enfermedad. El periodo prepatogénico, periodo patogénico, la aparición de los síntomas, la resolución. La resolución puede ser que se recupere el pan o se muere. ¿Cuál sería el componente de la intervención? Y lo que me decía, primero que las enfermedades son, por lo general, en su mayoría causadas por múltiples factores. Son multifactoriales o multicausales. ¿Cuál sería alguna intervención en la naturaleza de la enfermedad? No la naturaleza, intervención en el paciente. A eso se refiere sin intervención. O modificación de condiciones ambientales, sino dejarla tal cual. Observarla tal cual se cursa la enfermedad en condiciones naturales sin intervención del ser humano en ningún aspecto determinante de la enfermedad. No tiene un factor que interviene. Esa es la historia natural de la observación durante los años. Tanto la medicina humana como la medicina veterinaria se caracterizan las enfermedades con una historia natural de la enfermedad. La enfermedad de enfermedad es esta, sin curso. Y determinante, de lo que hablábamos al principio, es cualquier característica que afecta a la salud de la población. Por ejemplo, en este caso, de hipomagnesemia, la dieta es un determinante. Cuando se reduce la ingesta, y hay además niveles bajos de magnesio del forraje, relacionado además con el crecimiento rápido del pasto, está asociado con una menor incidencia de la dieta, ¿qué sería un determinante endógeno, exógeno, ambiental? ¿Cómo lo podría explicar sin haberlo visto? Exógeno. ¿Exógeno? Claro, no es propio del animal. Es un determinante, un factor que está en el medio ambiente, la fuente de nutrición. Eso es un determinante. Bueno, ahí estamos. Determinantes, como clasificamos, primarios, secundarios, intrínsecos y extrínsecos. Los primarios, los determinantes que son causas directas, que es un efecto fundamental en la inducción de la enfermedad, por ejemplo, agentes patógenos. Ejemplo, el virus, es un determinante primario. Los determinantes secundarios son predisponentes, son favorecedores, son facilitadores, reforzadores de la visión del virus. Por ejemplo, el sexo. Los perros machos, esto es literatura, una observación mía sobre literatura. Los perros machos son más propensos a padecer insuficiencia vascular cardíaca que la gente. ¿Por qué? Pero me gusta ahí un ejemplo de que por la observación el sexo es un factor determinante que los prevé para la aparición de esa enfermedad o de esa patología en particular. ¿Ya? Lo mismo que las hembras, las perras hembras son más propensas a temas hormonales al carcinoma normal. Pero me acuerdo como pregunta de eso, escenario. Algo me acuerdo, pero para dedicarse a la medicina de hoy hay que estar súper actualizado. Muy actualizado. Y eso yo no lo hago. Factores intrínsecos de los predadores, endógenos, genética, especie, raza, sexo, extrínsecos de la gente y el medio. Pero esto lo pirateé de un libro que se llama está en bibliografía que ese, Caranillo. Carlos Caranillo está pirateado en internet, usted lo baja en PDF, es re bueno, un mexicano.
Carlos Canalillo, de Tecnología Básica de Cuba. Muy didáctico. Bueno, y esa foto la saqué de ahí. Los determinantes primarios y secundarios, los determinantes primarios, los intrínsecos, la constitución genética de los proyectos, el metabolismo, el comportamiento, determinantes extrínsecos de la gente, endoparásito, ectoparásito, virus, bacterias, hongos, aerosols, inanimados, físicos, químicos, alérgicos, los determinantes secundarios, intrínsecos también, tanto primarios como secundarios son intrínsecos y extrínsecos, o endógenos y exógenos. Los secundarios, que son genética, los sexos, peso, raza, edad, tamaño, conformación, periodo, estado hormonal, nutricional, inmunológico, estado funcional, relajante, comportamiento. Todos esos factores intervienen. Todos estos factores, todos estos, la organización, o sea, la organización geográfica, el clima, el manejo, el alojamiento, dieta, manejo general, la salud del animal, todo esto que está acá, todo esto sobre todo se debe considerar cuando se hace una investigación epidemiológica. Por eso que las enfermedades son multicausales o multifactoriales. Todos estos factores, aparte del agente etiológico, inciden o influyen en la aparición de la enfermedad. En la mayoría de las enfermedades no basta que esté presente el agente. Todo esto influye también en la aparición de la enfermedad. Por eso que se llama la triada epidemiológica: agente, causal, hospedero, medio ambiente. Siempre. Y ahora, con la conceptualización un poco más actualizada, se incluye la noción antropogénica, es decir, la antropogénica que significa la directa del hombre. O sea, ahora en vez de triada, se está hablando de la tierra. ¿Por qué el hombre? Por el comercio, por el turismo global, por la degradación del medio ambiente causada por el ser humano. Cuando digo hombre, no significa que sea machito, también un concepto global. Bueno, entonces tenemos los tres determinantes de la enfermedad, de los peregrinos, de la gente y del ambiente. Esta es la famosa triada epidemiológica. Y una interacción de factores determinantes de los tres, o determinantes de los tres factores que intervienen en la aparición de la enfermedad. Y cada uno de esos tiene sus propios determinantes. Bueno, y lo que les decía recién, el hombre, los efectos ligados al efecto del ser humano, también está considerado por la actualización de la biología, por la acción del ser humano en ¿cómo se llama? En la aparición de la introducción de este patógenos transfronterizos emergentes. Entonces podemos hablar ya en vez de una triada, una tetra epidemiológica por el efecto que tiene por ahí. Entonces empezamos por los determinantes de los peregrinos, que también se puede llamar huésped, hospedador, esos tres son sinónimos. Cualquiera de esos tres se puede utilizar. La edad es un determinante de los peregrinos para la aparición de una enfermedad. La presentación de muchas enfermedades muestran están relacionadas con las distintas edades. Por ejemplo, bacterianas y víricas en general son más frecuentes y más mortales en animales jóvenes respecto a los animales adultos. Eso es típico, el cachorro que tiene más propenso a como se llama, usar con enfermedades de este tipo, porque no tienen inmunidad adquirida. O tienen una menor resistencia, o su estado nutricional
no les permite tener un buen estado inmunológico que los proteja, o no recibieron calor, por ejemplo. ¿Se sabe lo que es calor? Los tumores en el hombre y los animales por lo general también son más frecuentes en los individuos más viejos, los semillos, de los jóvenes. Por lo tanto, la edad, que es un factor determinante de los riesgos que incide en la aparición de las enfermedades. El sexo, la diferencia de la presentación de enfermedades en relación al sexo puede ser debidas a determinantes hormonales. Por ejemplo, las perras, como les decía, se representan diabetes mellitus con mayor frecuencia que los perros. La esterilización de las penas reduce la probabilidad de desarrollar carcinomas mamarios, por tema hormonal. Determinantes ocupacionales. Ocupacionales en el sentido, y ahí el ejemplo dice que, por ejemplo, los machos en filariosis, que es un parásito cardíaco, cuyo ciclo participan varios tipos de mosquitos, se da más frecuentemente, esto más que nada en Europa, se da más frecuentemente en machos que en hembras. ¿Por qué? Porque los machos, los perros, son más utilizados para la caza que las hembras. Y por lo tanto tiene mayor exposición a los mosquitos que permiten esa enfermedad de Dios. El determinante macho también, o sea, el sexo puede ser un determinante hormonal, en el caso de ese, o de la ocupación. Ocupación en el sentido para que lo utilizan. Entonces eso también incide en la presentación. Dentro del sexo, determinantes sociales y ecológicos. La ecología es la ciencia que se ocupa del comportamiento animal. Por ejemplo, los accesos de los gatos son más frecuentes en los machos que en las hembras. ¿Por qué? Como consecuencia de la mordedura por su comportamiento. Cuando ustedes ya me imagino que deben estar pensando por el dicho que va al gato. Sí, eso es medio antiguo el dicho, pero se usa para acá. Que va al gato. ¿Por qué? Porque los gatos, en la época de celo, en las hembras, se desaparecen. ¿Sí o no? Desaparecen por harto rato y los que tienen gatos, los gatos continúan, ¿no? Pero flaco, llenos de guía, los que pelean con los otros machos, en el territorial, por la hembras, por el apareamiento. Entonces llegan con mordeduras, y esas mordeduras infectan, producen abscesos, etc. Entonces esos son determinantes sociales y ecológicos. Determinantes genéticos, por ejemplo las hemofilias caninas A y B están asociadas a cromosomas sexual X y se elevan de forma recesiva pero su efecto en los machos. Súper específico, eso, pero que ustedes consideren también que dentro del sexo hay determinantes que son genéticos. Otro determinante de los pelos, la especie y la raza. De distintas susceptibilidades según la especie son bastante numerosos y no totalmente conocidos. Puede tener importancia la eficacia del sistema inmunitario frente a la gente infecciosa. Eso, por ejemplo, si alguien me pregunta, oiga profesor, ¿usted me podría explicar por qué los animales que no tienen la pezuña hendida no son susceptibles a la fiebre aftosa? Ejemplo, los caballos no se enferman de fiebre aftosa. No, el virus puede ingresar al organismo, pero lo puede portar, pero no se produce multiplicación, ni replicación viral, ni daño tisular, nada. No produce la enfermedad en los caballos. Pasa, ¿no? Puede vegetar, puede ser un vector mecánico. Pero el virus, si se introduce en la agente patógeno de los animales de pezuña hendida, como los bovinos, caprinos, cerdos, camellos sudamericanos, las jirafas, ¿sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo animal que tenga pezuña hendida, toda la pezuña, sí cursa la enfermedad. ¿Por qué es susceptible a una u otra especie? Yo no les podría decir, no sé. El tema de la evolución. Como la evolución es como que uno se saca todo. Pero que tiene que ser de esa forma, porque aquí lo dice, no es totalmente conocido por qué la susceptibilidad según la especie. De ahí tienen un ejemplo clarísimo
Por ejemplo, alguna vez no, el vino respiratorio puede afectar a los caballos. Si dicen alguna vez eso, a la manera rojo, porque el caballo es seguro, no se olviden nunca, que los cosas, caballos, no. Eso es lo que les decía, los perros, los baños, los doberman son más susceptibles al parto que otras especies, que otras razas. O sea, más susceptibles, la enfermedad cruza con mayor intensidad, mayor gravedad. Esto también cuando una especie o raza se introduce en un ecosistema, en la cual en ese ecosistema hay un equilibrio entre las especies que son endémicas, los vivos, bacterias o pacientes que estén ahí, ellos se mantienen en un equilibrio más o menos aceptable donde puede haber enfermedades endémicas o bacteriales. Pero cuando se introduce una especie nueva a ese ecosistema, como no están adaptados su organismo inmunológicamente a la interacción con esos agentes que pueden tenerse dentro de ese ecosistema, el curso de la enfermedad puede ser muy fuerte en esos animales nuevos, por así decirlo, que se introducen en una visita. El tamaño del individuo también puede ser un determinante asociado con la raza. Por ejemplo, la displasia de caer en un pastor alemán, y eso es típico, eso no es problema, eso es lo perfecto. Y estábamos viendo de los peleros. Bueno, vamos a ver esto nomás, vamos a ver los determinantes de la gente. Bueno, determinantes, peleros, agentes de los peleros. Ahí no lo los peleros. Edad, sexo, y de la gente, la virulencia y la patogenicidad. Ya vimos los conceptos de virulencia y patogenicidad. La capacidad de infección e inducción de enfermedades animales y variedad de los agentes de infección a otros. Y también está relacionado con la susceptibilidad de los peleros y el estado inmunológico que tienen. Y esta virulencia y patogenicidad están determinadas por numerosas características de los predadores y de la gente. Para poder sobrevivir o resistir el organismo donde se introduce, tiene que ser capaz de multiplicarse, de resistir los mecanismos de eliminación e inmunológicos de los peleros, mecanismos de defensa, nosotros tiene que ser capaz de asentarse, resistir y producir daño. Cuando es el caso de la bacteria, ese daño tisular o esa patogenicidad se facilita por la liberación de toxinas, en el caso de las bacterias. Y el agente puede aumentar su virulencia mediante una variación en su composición antigénica que logra la resistencia inmunológica de los peleros, o cuando hay mutación, cuando en el caso de la influenza aviar, los virus de baja patogenicidad circulan en los reservorios naturales como el pato, por ejemplo. Puede que ese pato, por ejemplo, no curse la enfermedad, pero sus deyecciones contaminan los cursos de agua, los alimentos, o tienen contacto directo con animales transpáticos o con animales comerciales. El virus de baja patogenicidad, al ingresar a un cartel comercial que no ha tenido contacto nunca con ese agente, ese virus se transforma o se muta en un virus alto. Dejamos hasta acá. En la próxima clase terminamos lo que queda. En todo caso, en su perfil de las dos clases.